En este video se explicarán nociones básicas de la contabilidad. La contabilidad es una disciplina útil para el proceso de toma de decisiones. Como sistema de información, reúne datos contables y los procesa para producir información útil para distintos usuarios. Los usuarios pueden ser internos y externos. Son usuarios internos los administradores de un ente en sus distintos niveles que participan de la toma de decisiones, mientras que los usuarios externos son acreedores, proveedores, entes de control y fiscalización y entidades financieras, entre otros. Los comprobantes o documentos comerciales son la fuente de la información contable. Sirven de constancia de las operaciones realizadas. El proceso contable es la secuencia de registración durante un año que realiza la contabilidad para transformarla en información útil para los usuarios, finalizando con la obtención de los estados financieros. Vemos una estructura formal de un balance general o estado de situación patrimonial. Claramente distinguimos sobre la izquierda la composición del activo y sobre la derecha las cuentas que integran el pasivo y el patrimonio neto. En esta imagen observamos la estructura del estado de resultados. En él las principales cuentas son las ventas y su costo. A continuación de estas se agregarían otros resultados positivos y siguiendo los resultados negativos. De la diferencia entre los resultados positivos y negativos surge el resultado del ejercicio, que puede ser una ganancia o una pérdida del mismo. La información contenida en los estados contables se refiere al patrimonio y su evolución, tanto de personas físicas o jurídicas. La información debe ser verdadera, pertinente, organizada, oportuna y económica. El patrimonio de una unidad económica se compone de bienes, derechos a cobrar y obligaciones a pagar a una fecha determinada. Los bienes y derechos que son susceptibles de generar ingresos futuros a la actividad constituyen el activo, mientras que las obligaciones de dar son deudas contraídas con terceros y representan el pasivo del ente. La diferencia entre activo y pasivo es el patrimonio neto. Esta ecuación básica solo integra cuentas patrimoniales. En el ejemplo podemos apreciar que el activo se compone por un total de 100 pesos y existen deudas por 40, dando por resultado un patrimonio neto de 60 pesos. El patrimonio neto es el valor del derecho que tienen los propietarios sobre el remanente entre el activo y el pasivo. Dicho en términos simples, representa el valor de la empresa. En los entes con fines de lucro, está constituido al inicio de la actividad económica por el aporte de sus propietarios. Durante su existencia, a esos aportes iniciales se suman los resultados sin distribuir. Para que la información se encuentre adecuadamente ordenada, es necesario que los datos se agrupen en cuentas. Existen dos tipos de cuentas, patrimoniales y de resultado. Las cuentas patrimoniales pertenecen al activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas de resultado son dos. Cuentas de resultado negativo son aquellas que representan pérdidas, gastos o costos. Y las cuentas de resultado positivo representan las ganancias, ventas, etc. Las sucesivas operaciones a lo largo del año producen aumentos o disminuciones en la ecuación contable básica. Estas variaciones se denominan variaciones patrimoniales y pueden ser permutativas, modificativas o mixtas. Las variaciones patrimoniales permutativas no modifican cuantitativamente el patrimonio. Una operación puede ser permutativa en los siguientes casos: entre elementos del activo que aumentan y disminuyen, pero no afectan al patrimonio. Por ejemplo, cuando se adquiere un bien y se abona al contado. También entre componentes del pasivo que aumentan y disminuyen.
Por ejemplo, cuando se documenta una deuda contraída con un proveedor. Cuando en la operación intervienen elementos del activo y del pasivo, por ejemplo, una compra de mercaderías a crédito, aumenta un activo porque ingresan bienes y por el otro lado aumenta una deuda con un tercero. En este caso disminuyen ambos, pasivo y activo. El ejemplo puede ser el pago de una deuda a un tercero en efectivo o con un cheque. Son variaciones patrimoniales modificativas como cuando en este caso aumenta un activo y se obtiene una ganancia. Se da esta situación cuando se cobran intereses a terceros, ingresa dinero, activo, y se reconoce la ganancia. También es modificativa en el caso inverso, cuando se genera una deuda por la recepción de una nota de débito de un proveedor o acreedor que calculó intereses por una financiación que deberá abonarse. Serán variaciones patrimoniales mixtas cuando además de intervenir elementos del activo, pasivo o ambos, deba registrarse un resultado. En este caso, el ejemplo puede ser la venta de un bien de uso que genera un resultado positivo entre su precio de venta y su valor residual. Este segundo ejemplo puede darse cuando se adquiere un bien a crédito con un costo financiero o el gasto de una comisión por la compra. El plan de cuentas constituye el conjunto detallado de todas las cuentas que el ente utiliza en la registración. El modelo muestra un plan de cuentas típico, simple, codificado numéricamente. El plan de cuentas debe reunir determinadas características. Uno de sus objetivos es el de servir de estructura al sistema contable. En el ordenamiento de sus cuentas, como vimos en el modelo, se utilizan codificaciones. Estas pueden ser numéricas, alfabéticas o alfanuméricas. El manual de cuentas es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta. Por ejemplo, veamos cómo se construye la información de la cuenta caja. Se indica detalladamente qué representa la cuenta, cuál es su naturaleza, por qué motivo se debita o acredita y qué saldo debe tener. El objetivo del manual de cuentas es facilitar el proceso de registración contable y la utilización apropiada de las cuentas. Para la registración contable en el libro diario se utiliza el método de la partida doble. Este libro debe reunir los requisitos que fija el Código de Comercio y tiene la siguiente estructura. En el modelo vemos que se registra equipos de oficina y muebles y enseres en el debe. Eso significa que son entradas de bienes al patrimonio. Entonces podemos decir que cuando aumenta el activo, el importe se debita. Va en el debe 12.000 pesos y 1.500 pesos. Las disminuciones del activo, los pagos o el aumento del pasivo, las deudas, se acreditan, van al haber. La cuenta caja, bancos y cuentas por pagar se registran en el haber. Esto indica que los bienes adquiridos se pagaron con dinero en efectivo 500 pesos, por eso se utiliza la cuenta caja. Mientras que bancos representa que se ha emitido un cheque de 2.000 pesos. Por último, cuentas por pagar representa un pasivo, una deuda contraída por 11.000 pesos. Es un compromiso de abonar esta obligación en el futuro en una fecha cierta. En síntesis, esta técnica la podemos representar de la siguiente manera. Los aumentos de activo, disminuciones de pasivos y disminución del patrimonio neto son débitos, mientras que las disminuciones de activos, aumento de pasivos y aumento del patrimonio son créditos. El Código de Comercio obliga a llevar, además del libro diario, el libro de inventario y balances. En él se anotará la constitución de la sociedad, empresa o institución, los estados contables de cada cierre de ejercicio económico y el estado contable de cierre, disolución, fusión o fin de su vida.
El Código de Comercio indica en sus artículos 53 a 63 inclusive la forma en que deben llevarse los libros contables obligatorios y cuáles serán las penalidades o dificultades si no se cumple con esta formalidad. El libro mayor no es obligatorio, su registro es necesario en la organización de la información contable. Es un libro auxiliar. En él se consignará los aumentos o disminuciones de cada cuenta, obteniendo permanentemente su saldo actualizado. Cada cuenta tendrá su propio libro mayor. Hay dos formas de llevar este libro, mediante fichas o el método de la T, que es el más simple. Consiste en una simple registración de dos columnas. Del lado izquierdo se colocará el debe y del lado derecho el haber. El modelo muestra el libro mayor preparado para la cuenta caja. Todos los débitos registrados en el libro diario por efectivo ingresado al ente se transcriben en el lado izquierdo de la T. Sobre la derecha, en el haber, se transcriben los créditos registrados en el libro diario y que registran las salidas de dinero. A continuación, se suman las dos columnas. A la columna mayor, en este caso el debe, se le resta la menor, el haber. La diferencia es el saldo. Representa el dinero en efectivo que quedó en poder de la organización. Como la cuenta caja es un activo, su saldo es deudor. Por eso se coloca del lado del debe. El balance de sumas y saldos, conocido también como balance de comprobación, es uno de los más utilizados en una empresa. Muestra los saldos deudores y acreedores de las cuentas de un ente en un momento determinado. Acá vemos un modelo sencillo de balance de sumas y saldos. Puede observarse una primer columna con el código correspondiente a cada cuenta. La descripción es el nombre de la cuenta. En la columna del debe y el haber se transcriben las sumas que se han obtenido en el libro mayor. Por último, si la cuenta es un activo o un gasto, tendrán saldo deudor, que surge por la diferencia entre el debe y el haber. Mientras que aquellos pasivos, patrimonios neto, cuentas regularizadoras o ganancias, tendrán saldo acreedor, el que surge por la diferencia entre el haber y el debe. Luego se suman las cuatro columnas. Debe y haber deben balancear, ser iguales. También saldo deudores y saldo acreedores, también esas dos columnas deben ser iguales. Hasta aquí este video para aquellos que deseen iniciarse en el campo de la contabilidad como técnica.